Vamos a continuar con la clase. Aló. Aló, aló. ¿Están ahí? Sí, doctor. Ya, vamos a continuar con la clase. Vamos a hacer circulación extracorpórea. La cirugía cardíaca es una cirugía nueva, prácticamente dentro de todas las cirugías, ¿no? Esta cirugía cardiovascular comienza cuando el doctor Roberto Gross, en Estados Unidos, en Boston, en el año 1938, hace con éxito la cirugía del conducto arterioso. Posteriormente, en 1945, el doctor Crawford, Clarence Crawford, en Suecia, Estocolmo, realiza la cirugía de la coartación de la aorta. El doctor Alfredo Blalock, a sugerencia de la doctora Helen Townsend, en el año 1944, en Baltimore, Estados Unidos, hace una cirugía paliativa para la corrección de la tetralogía de Fallot. En el año 1953, el doctor John Gibbon, en Filadelfia, utiliza la máquina de circulación extracorpórea para operar a una paciente de comunicación interauricular. Estos son los grandes hitos en la historia de la cirugía cardiovascular. El doctor Roberto Gross, en 1938, en Boston, hace la cirugía de la persistencia del conducto arterioso. El doctor Crawford hace la cirugía de la coartación de la aorta. El doctor Alfredo Blalock, a sugerencia de la doctora Helen Townsend, realiza la cirugía de la tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot hay una estenosis, una obstrucción de la válvula de la pulmonar, las poca sangre va al pulmón, el paciente es cianótico, porque poca sangre se oxigena. Entonces es una comunicación entre la arteria subclavia con la arteria pulmonar para llevar más sangre al pulmón, para oxigenar la sangre. Esta es la cirugía de Blalock-Townsend. Esta cirugía se utilizó en Baltimore, en el hospital Johns Hopkins de Baltimore, ¿no? En el año 1944. El doctor John Gibbon, el 6 de mayo de 1953, utiliza por primera vez en el mundo la circulación extracorpórea para operar a una paciente de comunicación interauricular. Esta fue la primera máquina que se utilizó para operar a un paciente. Posteriormente hay máquinas más modernas, ¿no?, de circulación extracorpórea. Cuando un paciente va a ser operado de corazón con circulación extracorpórea, lo primero que se hace con el paciente es monitorizarlo, para lo cual se emplea un aparato para ver el ritmo cardíaco, se le mide la presión venosa central, se le coloca un catéter en la arteria de la muñeca para ver la presión arterial, sistólica, diastólica y media. Se le introduce una sonda vesical para medir la diuresis frecuentemente en el paciente. Se le coloca un termómetro en el esófago y en el recto para medir la temperatura esofágica y rectal. Y se le monitoriza los gases sanguíneos por la sangre arterial. Y en los pacientes de muy alto riesgo se le mide la presión capilar pulmonar por medio de un catéter especial que se llama catéter de Swan-Ganz. Entonces, este es el monitoraje hemodinámico del paciente que va a ser operado de corazón con circulación extracorpórea. La vigilancia continua de las variables fisiológicas durante la intervención quirúrgica. Estos parámetros es muy importante para el cirujano, anestesiólogo y perfusionista para el control del paciente durante el intraoperatorio. Aquí se le coloca unos electrodos en el tórax para estar monitorizando el ritmo cardíaco durante la operación. Se le coloca en el cuello un catéter para medir la presión venosa central. Se le coloca un catéter en la arteria radial para monitorizar la presión arterial sistólica, diastólica y media. Se introduce un catéter de Swan-Ganz a través de una vena periférica, ¿ve?, para monitorizar las presiones intracardíacas. Aquí en la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y se enclava en el capilar pulmonar. Esta presión capilar pulmonar es importante porque nos va a informar cómo está funcionando la bomba izquierda.
la bomba izquierda. Aquí tenemos un catéter Swan-Ganz colocado en el capilar pulmonar. Esta presión capilar pulmonar es igual a la presión de la aurícula izquierda. Y la presión de la aurícula izquierda es igual a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Cuando en diástole la válvula mitral se abre, comunicando ampliamente ambas cavidades, aurícula y ventrículo, entonces la presión de la aurícula es igual a la presión del ventrículo al final de la diástole. La presión capilar pulmonar es igual a la presión de la aurícula izquierda, que es igual a la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Entonces, con un catéter visto por el lado derecho, se puede monitorizar la bomba izquierda. La circulación extracorpórea comprende el conjunto de sistemas que permiten reemplazar parcial o totalmente la función cardíaca, la función pulmonar o ambas en forma temporaria, sin provocar alteraciones irreversibles de las constantes biológicas. Ello permite la corrección de patologías cardíacas o de los grandes vasos, sean estas adquiridas o congénitas. Aquí tenemos un paciente ya que está preparado para la intervención quirúrgica, por todo el monitoraje que se le hace y la intubación endotraqueal. La incisión que más se emplea para operar con su corazón con circulación extracorpórea es la esternotomía media. Se hace una incisión en la piel, luego con una sierra eléctrica se corta el esternón longitudinalmente, abriendo el tórax. Se expone el pericardio, se abre el pericardio y se llega al corazón. En el corazón se ve la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aorta, la pulmonar, la aurícula izquierda y más adentro, oculto, el ventrículo izquierdo. Acá tenemos un paciente con un aneurisma de la aorta ascendente, una gran dilatación de la aorta ascendente, la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Acá tenemos un paciente con una tetralogía de Fallot, la aorta, la arteria pulmonar atrófica, estrecha, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Una vez que el paciente se ha abierto el tórax, se ha expuesto el corazón, se disecan las venas cavas, se pasa una cinta umbilical alrededor de la vena cava superior y otra cinta umbilical alrededor de la vena cava inferior. Acá tenemos un corazón expuesto con la cinta umbilical en la cava superior y en la cava inferior. La cirugía cardíaca con circulación extracorpórea nunca se hubiera podido realizar si no se anticoagula la sangre. Es necesario sacar la sangre del paciente a una máquina y si la sangre no está anticoagulada, la sangre se trombosaría. Jack McGuigan, un estudiante de medicina, en el año 1945 descubrió la heparina. Una vez que está paralizado el paciente, se canula al corazón, se canula la aorta ascendente con una cánula, ¿no? O si no es posible, se canula la arteria femoral. Está canulada la arteria femoral. Luego se canulan las venas cavas superior e inferior a través de la aurícula derecha. Se hace un hueco en la aurícula derecha y se introduce una cánula hacia la cava superior y otra cánula en la cava inferior. Y tenemos la circulación extracorpórea. Por medio de las cánulas, en las cavas, se saca la sangre venosa hacia la máquina. Esta máquina tiene un oxigenador donde se oxigena la sangre. Luego de oxigenar la sangre pasa una bomba de rolete que impulsa la sangre, devolviendo la sangre oxigenada al paciente a través de la arteria femoral o a través de la aorta ascendente. La sangre del paciente drena la máquina por gravedad, porque el paciente está más alto que la máquina. Aquí está la máquina, el oxigenador, el oxígeno que está llegando para oxigenar la sangre, luego pasa una bomba de rolete. El funcionamiento de la máquina se hace de acuerdo a la constante biológica que tiene el paciente, monitorizando la presión arterial, la presión venosa, la diuresis, ¿no? Cuando el paciente ya está canulado y está listo para entrar en circulación extracorpórea, se entra en circulación extracorpórea, primero se entra en perfusión parcial. Perfusión parcial significa que el paciente se oxigena
tanto en el pulmón, en su pulmón, a través del anestesiólogo que lo está ventilando al paciente por el tubo endotraqueal, y también está la sangre circulando por los costados del tubo, va por el tubo, va a la máquina y se oxigena la sangre también en la máquina. Entonces, en perfusión parcial, el paciente se oxigena tanto en la máquina de circulación extracorpórea que ya está comenzando a funcionar, como en el propio pulmón del paciente. Después de unos 10 minutos más o menos, unos 5 a 10 minutos, el paciente que ya está en circulación extracorpórea se entra en perfusión total, en el cual las cintas umbilicales que están por fuera del tubo de cava, por fuera de la cava, se ajustan y comprimen la cánula, ¿no?, contra la cava, obligando a que la sangre solamente vaya por el tubo hacia el oxigenador. Entonces, en ese momento ya no se oxigena en su pulmón del paciente, el anestesiólogo ya no insufla el pulmón por el tubo endotraqueal, sino la sangre está oxigenada totalmente por la máquina. Eso se llama perfusión total. Aquí tenemos la sangre extraída del paciente hacia la máquina, hacia el oxigenador, luego una bomba lo devuelve a la aorta ascendente. En circulación extracorpórea. Luego se hace, de que está en perfusión total, se clampa la aorta ascendente con un clamp, digamos, y lo para el corazón. El corazón ya sin sangre, parado, se puede hacer la cirugía programada. Aquí se va a hacer una cirugía de la aorta ascendente, de la válvula aórtica. O sea, abre la aorta ascendente y por ahí se saca la válvula aórtica y se coloca una válvula artificial. Acá un paciente con una corrección de tetralogéfalo. Las cánulas de cava, aquí clampando la aorta ascendente. Aquí tenemos una cirugía de válvula mitral. Aquí tenemos las cánulas de cava extrayendo la sangre hacia la máquina de circulación extracorpórea, acá clampado la aorta ascendente. Aquí la aurícula izquierda abierta y se está viendo la válvula mitral que se va a cambiar. La máquina de circulación extracorpórea tiene 4 componentes. Uno que es el oxigenador, donde se oxigena la sangre venosa del paciente. Una bomba arterial que bombea la sangre hacia el paciente, hacia la arteria femoral o aorta ascendente. Un sistema de autotransfusión que permite que la sangre se aspire por los aspiradores y la sangre aspirada va a la máquina hacia el oxigenador y devuelve al paciente. O sea, no se pierde la sangre. Y un sistema de termopermutación que permite que la sangre se caliente o se enfríe, enfriando al paciente a baja temperatura, trabajando en hipotermia. Aquí tenemos la máquina, una bomba arterial, 3 bombas que aspiran la sangre y lo devuelven al oxigenador. Tenemos, dentro de la máquina tenemos un sistema, en el interior de la máquina tenemos unos compartimientos donde puede entrar agua helada o agua caliente para calentar o enfriar la sangre del oxigenador y de esa manera trabajar en hipotermia. Acá tenemos un termómetro que está controlando la temperatura del agua. Aquí tenemos funcionando la máquina de circulación extracorpórea. La sangre venosa es extraída por este tubo que va al oxigenador, el oxígeno que llega y oxigena la sangre, luego pasa hacia la parte inferior donde la sangre está oxigenada, pasa a esta bomba de rolete que lo bombea al paciente. Los aspiradores funcionando para llevar la sangre hacia el oxigenador, ¿no?, y no perder la sangre. Un termómetro electrónico que mide la temperatura del paciente. Aquí tenemos la sangre venosa, pasa a aquí oxigenándose la sangre con el oxígeno, luego pasa a un filtro y luego pasa a la sangre arterial que es bombeada por una bomba arterial. Aquí un oxigenador antiguo de bolsa, ¿no?, la sangre venosa, la sangre arterial. Aquí la perfusionista manejando la circulación extracorpórea, la máquina de circulación extracorpórea, acá los cirujanos operando, aquí la instrumentista, aquí el anestesiólogo. Todo un equipo. Los oxigenadores membrana, los oxigenadores que se utilizan en la circulación extracorpórea han evolucionado
según la tecnología. Primero era de disco, posteriormente era de burbuja y actualmente es de membrana. Un oxigenador de burbuja, un oxigenador de membrana. Con el oxigenador de burbuja solamente se permitía hacer un tratamiento más o menos de 2-3 horas, porque después de 2-3 horas había problemas con la circulación extracorpórea. Había mucha hemólisis. Ya con el oxigenador de membrana, el paciente podía estar 24 horas con la circulación extracorpórea. Durante la circulación extracorpórea puede haber algunas alteraciones fisiológicas, como es un bajo débito cardíaco, hay un desequilibrio ácido básico, un trauma de los componentes de la sangre por las bombas que comprimen, digamos, la sangre y lo pueden, digamos, moler los componentes de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Hay una desnaturalización de las proteínas, un defecto de coagulación y puede entrar aire al sistema, que provocar que el paciente haga, digamos, una embolia aérea. En las complicaciones de la circulación extracorpórea puede haber hemorragia, desequilibrio ácido básico, una disfunción pulmonar o una injuria de órganos vitales. Al inicio de la circulación extracorpórea, cuando se operaba pacientes con circulación extracorpórea, había mucha mortalidad, porque a veces el paciente no toleraba mucho tiempo la anoxia, porque el paciente del corazón tenía que estar detenido un tiempo para poderlo operar. Entonces, la isquemia, primero producía una isquemia irreversible, después una isquemia irreversible, y el paciente se moría. El paciente moría también. Entonces, para evitar esto, se creó, digamos, la protección miocárdica. ¿No? Acá tenemos una célula cardíaca normal, tenemos el núcleo con su cromatina nuclear, el citoplasma con los mitocondrias y los gránulos en los citoplasmáticos de glucógeno. Cuando existe una isquemia reversible, la cromatina se agrupa en la periferia de este núcleo, ¿no? De la membrana nuclear. Los gránulos de glucógeno del citoplasma comienzan a desaparecer, a disminuir, y las crestas mitocondriales se comienzan a edematizar, a hinchar. Cuando se muere la célula, una fase irreversible de la isquemia, toda la cromatina se ha agrupado en la periferia, se ha desaparecido los gránulos de glucógeno en el citoplasma y las crestas mitocondriales se han roto. La protección del miocardio durante la parada cardíaca para evitar que mueran estas células se hace de 3 maneras: con la cardioplegía, la hipotermia tópica y la hipotermia general. Con la cardioplegía provoca sustancias cardioplégicas dentro del corazón para, digamos, disminuir su metabolismo. Se provoca hipotermia tópica, con hielo se pone en la cavidad pericárdica, y la hipotermia general se trabaja con hipotermia, ¿no?, al paciente. Con la hipotermia se enlentecen los procesos bioquímicos, especialmente las reacciones enzimáticas. Existe una relación directa entre el grado de actividad de las reacciones bioquímicas y la temperatura. La reducción de la actividad metabólica reduce el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno puede considerarse como una medida de la actividad metabólica. Entonces, con la hipotermia se protege más al cuerpo, se protege al cerebro, se protege al corazón. La cirugía cardíaca con circuncisión extracorpórea, según la gravedad del caso, según la complejidad de la cirugía, se puede hacer con hipotermia leve, hipotermia moderada o hipotermia profunda. Cuando el paciente está a temperatura normal, el tiempo que el cerebro puede tolerar una anoxia es de 5 minutos. Pero cuando está a 28 grados de temperatura, el paciente puede tolerar una anoxia de 20 minutos. Si está a 26 grados, 30 minutos. Si está a 22 grados, 45 minutos. Si está a 18 grados, 60 minutos. Y a 14 grados de temperatura, el paciente tolera una anoxia de 80 minutos, su cerebro especialmente. Pero primero es morirse cuando no recibe sangre. Entonces, el consumo de oxígeno según la actividad del corazón. Con la cardioplegía se produce un paro cardíaco inmediato para disminuir las demandas energéticas.
O sea, cuando uno entra en circulación extracorpórea, tiene que parar el corazón para que pueda hacer la cirugía programada. Entonces uno pone un clave en la aorta ascendente, el corazón late un tiempo determinado, unos 5 minutos hasta que se para. En esos 5 minutos que ha estado latiendo contra el clan, el paciente gasta mucho ATP. Con la cardioplejía se inyecta y inmediatamente se para el corazón para evitar que siga perdiendo ATP. Con la cardioplejía genera hipotermia para reducir la demanda energética. Aporta sustrato para el metabolismo aeróbico anaeróbico durante el clampeo aórtico. Y tener propiedades buffer para amortiguar la acidosis del metabolismo anaeróbico. Entonces, con la cardioplejía, ¿no? Se inyecta una sustancia, en la aorta ascendente se inyecta y esto va por las coronarias y va todo el miocardio para proteger la célula cardíaca. Se inyecta, dentro de esa cardioplejía, se inyecta potasio, porque lo que hace el potasio es inmediatamente que entra, lo para en seco el corazón, para evitar que pierda ATP. La cardioplejía puede ser anterógrada por la aorta ascendente o puede ser retrógrada colocando un catéter en el seno coronario. En la sangre va por las venas coronarias y luego las coronarias, luego las arterias coronarias. Va al miocardio. Entonces, de todas maneras, anterógrado por la aorta ascendente y retrógrada por el seno coronario. Puede ser cristaloide, solamente electrolitos, o puede ser sangre oxigenada. Se saca la sangre oxigenada de la máquina y se inyecta en el corazón. Acá tenemos la solución cardioplégica inyectando por debajo del clan en la aorta ascendente y que va por las coronarias. Una solución helada, escarchada de un hielo en la cavidad pericárdica. Esta es cardioplegía anterógrada. Aquí tenemos una cardioplegía anterógrada, entra potasio principalmente y lo para en seco al corazón. Acá tenemos una cardioplegía retrógrada con una cánula especial, se abre a través de la aurícula derecha, se canula el seno coronario, el seno venoso coronario. La sangre va en regreso. Acá tenemos una cardioplegía anterógrada y una cardioplegía retrógrada. Se puede dar al mismo tiempo. Entonces, la cirugía cardíaca es una cirugía, digamos, muy estandarizada. Primero se hace el monitoraje hemodinámico, luego el anestesiólogo, digamos, anestesia y coloca un tubo endotraqueal. Luego se hace la incisión, esternotomía media. Se prepara para circulación extracorpórea, se pariniza el paciente y se canula. Primero la arteria y luego la vena cava. Luego se entra en perfusión, primero en perfusión parcial y luego en perfusión total. Luego el paciente está en perfusión total, se clampa la aorta ascendente, se protege el corazón con cardioplejía y hipotermia, se hace la cirugía programada. Luego de realizar la cirugía programada se desclampa la aorta, el corazón puede latir espontáneamente o puede entrar en fibrilación ventricular. Si entra en fibrilación ventricular hay que chocar al corazón con unas paletas para que otra vez vuelva a latir. Luego termina la perfusión, luego se sacan las cánulas, se normaliza la heparina con un antídoto que es la sulfato de protamina y luego se cierra la incisión. Acá tenemos el corazón con unas paletas chocando al paciente para que retorne a la actividad cardíaca, reactive el corazón, al final de la cirugía. Luego se cierra el esternón con alambres, se cierran los planos superficiales. Aquí la cirugía, esta es una cirugía de aorta ascendente o de cambio de válvula aórtica. Acá 37 grados el paciente cuando inicia la cirugía. Luego aquí entra en perfusión, primero parcial, luego en perfusión total, se clampa la aorta ascendente y se inyecta cardioplejía y hipotermia tópica. Y se repite cada 20 minutos. Luego termina la operación, se saca, termina la perfusión, se desclampa la aorta, ¿no? Se desclampa la aorta, termina la perfusión y se cierra el tórax. Durante la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea hay varios tiempos que hay que diferenciarlos. Primeramente el tiempo de anestesia, luego el tiempo operatorio, luego el tiempo de perfusión
y luego el tiempo de parada cardíaca. El tiempo de anestesia puede ser todo el tiempo que el paciente está en la sala de operaciones, que puede ser 4 horas, un tiempo de operación, cuando comienza a cortar hasta que cierre el último punto, que puede ser 3 horas, un tiempo de perfusión, que es el tiempo que está el paciente en circulación extracorpórea, y el tiempo de anoxia cardíaca, que es el tiempo que está parado el corazón, que puede ser 1 hora. Luego de operado, el paciente pasa a recuperación, a UCI, donde está el paciente 24 horas, generalmente está con un ventilador que hace la función de pulmón, está con un drenaje torácico, a ver ese sacramiento, y está monitorizado. En los niños que tienen debajo del año de edad, que requieren una cirugía con circulación extracorpórea, porque si no se muere, por ejemplo, la posición de los grandes vasos, si no supera el paciente al año de edad, se muere, entonces hay que hacer circulación. Entonces, en estos pacientitos se emplea un tipo especial de circulación extracorpórea que se llama la hipotermia profunda con parada circulatoria total. El paciente se introduce en la circulación extracorpórea, se baja la temperatura a 15 grados. ¿No? Se baja la temperatura a 15 grados y cuando está a 15 grados se para el corazón, se saca toda la sangre del paciente a la máquina y el paciente está sin sangre con la máquina parada. El paciente puede tolerar 1 hora de cirugía a esa temperatura, ¿no? Se hace la cirugía programada, luego se reinfunde la sangre a la máquina, se calienta el paciente a 37 grados, luego el paciente comienza a latir con mucho, digamos, su corazón, luego sale de la circulación extracorpórea. Entonces, en estos niños de bajo peso, en niños bajo del año de edad, ¿no? Se hace la cirugía con una técnica especial de hipotermia profunda con parada circulatoria total, bajando la temperatura a 14-15 grados. ¿No? La profunda circulatoria de hipotermia para los pacientes que tienen, digamos, estas cardiopatías congénitas complejas. En los pacientes que tienen aneurismas del callado de la aorta, también se emplea esa técnica especial de circulación extracorpórea, la hipotermia profunda con parada circulatoria total. En los aneurismas de la aorta torácica descendente, se emplea la circulación extracorpórea, el bypass atrio izquierdo femoral. Se introduce una cánula en la aurícula izquierda, se saca la sangre a la máquina de circulación extracorpórea y se infunde por la femoral. La máquina hace, digamos, irrigar la parte inferior del cuerpo y el corazón, latiendo, irriga la parte superior del cuerpo. La aorta se puede clampar por encima y por debajo del aneurisma y se reemplaza por un injerto. Un aneurisma de la aorta torácica descendente. Se emplea la circulación extracorpórea del bypass atrio izquierdo femoral y se reemplaza por un tubo de Dacron. Entonces, aspectos importantes de la circulación extracorpórea: siempre debe emplearse anticoagulación, se emplea generalmente hipotermia, se protege el corazón y siempre hay que monitorizarlo. Conclusiones. El monitoraje hemodinámico se realiza al inicio de la circulación extracorpórea. Antes de entrar en circulación extracorpórea se debe anticoagular al paciente. En perfusión parcial, el paciente se oxigena en su pulmón y en la máquina de circulación extracorpórea. La presión capilar pulmonar es igual a la presión de la aurícula izquierda. Durante la circulación extracorpórea, la sangre venosa drena a la máquina de circulación extracorpórea por gravedad, porque el paciente está más alto que la máquina. El bypass atrio izquierdo femoral se emplea para operar aneurisma de la aorta torácica descendente. Lo que ha disminuido la mortalidad en circulación extracorpórea es la protección del miocardio con cardioplejía sanguínea y el oxigenador de membrana.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ha escuchado acá? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Sí, doctor, se le escucha. Sí, ¿Alguna pregunta? debemos servir. Doctor, Sí, ¿su nombre? Karina Martínez. Sí, sí. En el caso de las alteraciones fisiológicas que se dan en la circulación extracorpórea, ¿cuál es la más frecuente que se ha observado? Bueno, lo más frecuente es que durante la circulación extracorpórea hay que estar oxigenando la máquina. Entonces, para poder oxigenarlo adecuadamente, hay que estar monitorizando los gases sanguíneos. Hay que estar sacando durante la intervención quirúrgica varias veces sangre arterial y medir el oxígeno. Cuando está con una hipoxia, digamos, no se le da suficiente oxígeno, hay que aumentar ese oxígeno cuando sale, digamos, bajo el oxígeno, ¿no? en la sangre arterial. Cuando el paciente tiene hipoxia, no se le está oxigenando bien, hace la acidosis metabólica. Entonces hay que corregir esa dosis metabólica con bicarbonato, ¿no? Para contrarrestar la acidosis metabólica. Ahora también puede haber problemas que cuando el paciente está sometido ya mucho tiempo a la circulación extracorpórea, porque la cirugía es muy, digamos, hay que hacer varias cosas, hay que cambiar la válvula, hay que hacer cirugía coronaria, por ejemplo. Entonces, la sangre pasa por las bombas arteriales o las bombas de aspiración. Esas bombas muelen las plaquetas y las plaquetas se rompen y el paciente después puede hacer hemorragia. Y la única forma de controlar la hemorragia es con sangre fresca o con plaquetas. La sangre fresca tiene bastantes plaquetas vivas, digamos, ¿no? Las plaquetas, porque generalmente cuando se administra sangre del banco guardada, más de 8 días, ya no hay plaquetas. Entonces las plaquetas hay que administrarlas, digamos, con sangre fresca o un concentrado de plaquetas para controlar la hemorragia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, Sí, ¿su nombre? Miguel Melgarejo. Sí. Doctor, ¿podría volver a explicar la parte de la circulación extracorpórea en la cirugía de Blalock-Taussig? No me quedó muy claro eso. Bueno, la cirugía de Blalock-Taussig es una cirugía que se hace generalmente para los pacientes que tienen tetralogía de Fallot, en el cual el paciente es cianótico. En la tetralogía de Fallot existe una obstrucción de la pulmonar, poca sangre pasa al pulmón, y además existe una comunicación interventricular que permite que la sangre del ventrículo derecho vaya al ventrículo izquierdo. Entonces el paciente es cianótico, no hay la sangre no está muy oxigenada. Entonces
a través de una comunicación entre la arteria subclavia con la pulmonar, más sangre va al pulmón. En esta cirugía no se emplea circulación extracorpórea. Es una cirugía que se hace fuera del corazón, entre la arteria subclavia y la arteria pulmonar, para llevar más sangre al pulmón para oxigenar la sangre. Es una cirugía paliativa, no correctiva. Es una cirugía paliativa para mejorar al paciente de tetralogía de Fallot. Ah, ya, doctor. Gracias, ya me queda más claro. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Habla Yanela Medina. ¿En qué caso estaría contraindicado realizar estas cirugías extracorpóreas? La cirugía, en general, cualquier tipo de cirugía tiene indicación quirúrgica. O sea, todo paciente tiene indicación quirúrgica. Hay pacientes que ya no tienen, digamos, chance de operarse porque su corazón ya está muy maltratado, ¿no? Muy, digamos, por ejemplo, un paciente que tiene una tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita, en el cual existe una hipertensión pulmonar ya muy severa, digamos, estos pacientes ya no tienen chance de cirugía. Igual también un paciente con unas válvulas demasiado, que han condicionado que el corazón ya crezca demasiado, que ya el corazón ya no es un músculo potente, sino un músculo ya sin fuerza, digamos, ya este paciente ya no tiene indicación de cirugía. Entonces, cuando uno va a operar a un paciente, tiene que valorar cuándo está indicado operar y cuándo no está indicado operar. Entonces, eso se hace de acuerdo, por ejemplo, a la función ventricular, si tiene una buena función ventricular o una pésima función ventricular, que ya por más que se opere, no va a mejorar el corazón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tengo otra consulta, una consulta. ¿Cuál es su nombre? Lucía Nalbarte, doctor. Sí, cómo no. Doctor, en este caso se hace la parada del corazón, doctor, y el sistema, bueno, la circulación extracorpórea lo compensa. Y bueno, creo que en este caso también se manejaría con una hipotermia profunda del paciente. No sé si me podría aclarar esa duda, doctor. Bueno, se escucha algo que no puedo comentar bien. Hay un ruido, creo que hay que apagar el micrófono, creo. Ya. Fíjese, dependiendo de la complejidad de la cirugía, hay cirugías que son simples, digamos, como una comunicación interauricular. Es una cirugía rápida, corta, ¿no? Hay cirugías muy complejas, por ejemplo, una tetralogía de Fallot, o digamos, una cirugía de varias arterias coronarias que hay que bypasear, digamos, y que va a necesitar más tiempo operatorio. Entonces depende de la hipotermia, ¿no? Si la hipotermia puede ser leve, digamos, si se va a operar una cirugía corta, pero si es una cirugía que va a demorar mucho tiempo, se hace con una hipotermia ya más avanzada, digamos, una hipotermia moderada, digamos. La hipotermia profunda, en el cual el paciente baja la temperatura ya a 15 grados, ya es en cirugía ya muy, digamos, sobre todo en niños por del año de edad, que son niños que nacen con una cardiopatía de transposición de los grandes vasos, que si no se opera al año, se mueren los pacientes, los niños. Entonces, ese tipo de patología hay que hacerlo con hipotermia profunda y con parada circulatoria total. Solamente algunas, la mayor parte de las cirugías que son válvulas coronarias, se hace con una hipotermia leve o moderada, 26 grados, 28 grados o 30 grados. Ya, doctor. Gracias, doctor. Sí, entendí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, Sí.